A reanudar. Bien, vamos a reanudar nuestra clase, hermanos. Hay un libro clásico que habla respecto del liderazgo. Es un libro muy conocido, ¿verdad? Se titula Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, del autor Dale Carnegie, ¿sí? Y un extracto de este libro, un fragmento dice así: solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio. Y es el de hacer que el prójimo quiera hacer ese algo. Es claro que usted puede hacer que un hombre le entregue su reloj poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva a la espalda, se amenaza con despedirle. Pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. Carnegie tenía razón, hermanos. Muchos han caminado por la senda del despotismo y les ha ido muy mal. Algunos han perdido su puesto y otros se han quedado solos, abandonados y frustrados. Y esto es así porque un subordinado o un compañero solamente puede ser leal cuando ama y cuando quiere. Podemos comprar los servicios y la energía de una persona pagándole un buen salario, pero solo obtendremos su lealtad y su voluntad a través de unas buenas relaciones humanas. ¿Cómo? Pues tomando en cuenta que cada persona tiene sus propias opiniones y abriga sus propios anhelos. No podemos tratar a una persona como un títere, porque tarde o temprano nos dejará con los hilos en los dedos. Hagamos que los demás quieran y habremos entrado por la puerta, hermanos. Permítame un momentito, hermanos. Listo, hermanos. Perdón, ya estoy de regreso, hermanos. Bueno, estábamos en este punto, hermanos, ¿sí? De que nosotros, especialmente nosotros en la iglesia, trabajamos con la voluntad de las personas. Y esto ya lo habíamos comentado previamente. Eh,
a diferencia de un trabajo secular, en donde hay muchos estímulos, pero el principal estímulo tiene que ver con el salario, tiene que ver con una paga. Nosotros dentro de la iglesia generalmente trabajamos solamente, hermanos, con la voluntad de las personas, ¿sí? Solamente con el deseo de las personas de querer servir a Dios, de querer hacer el bien, de querer comprometerse de una manera especial con el proyecto del reino de Dios. Y, y bueno, en esto, hermanos, pues entra la capacidad de nosotros como líderes de poder influir en los demás, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Pues sirviendo, ¿verdad? Ganando amigos, como dice este autor. Hay otra, hay otro fragmento de un libro que quiero compartir con ustedes. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Escuchan mi audio? Sí, pastor, lo escuchamos. Yo lo Ah, escucho. gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, miren, aquí notemos lo que dice Alfredo Puigbert en su Manual de Relaciones Humanas. ¿Sí? Dice lo siguiente. El hombre no es una máquina. Es necesario no olvidar su condición intelectual, sus buenas o malas costumbres, adquiridas o heredadas, su orgullo e incluso hasta podríamos decir sus chaladuras. Del conjunto de todos esos factores se concreta la personalidad del individuo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo este autor, hermanos? En otras palabras, lo que él está diciendo es que un conocimiento mayor de los rasgos característicos del ser humano aumentará nuestro éxito en las relaciones con aquellos que integran nuestra organización, hermanos. Eh, lo que está diciendo es que lo que dificulta la aplicación de las relaciones humanas es la diversificación de las características de la persona, su aspecto físico, porque eso le puede envanecer o también le puede acomplejar. Eh, lo hereditario, ¿verdad? Todos tenemos características que hemos heredado, ¿sí? Para nosotros, los creyentes, es muy importante el grado de desarrollo espiritual, ¿sí? Que puede ser alto o puede ser bajo, ¿sí? Los impulsos, hermanos. Cuando hablamos de impulsos, hablamos, por ejemplo, del apetito, el odio, el amor, los reflejos, los mecanismos que son producto del subconsciente, el estado emocional que varía de acuerdo con el tipo de vida que la persona lleva y el estado de ánimo. Y todo eso, hermanos, se debe a causas tanto internas como, como externas. ¿Sí? Entonces, hermanos, bueno, qué importante es el hecho de poder conocer al ser humano. ¿Sí? Yo recuerdo, hermanos, hace algunos años, cuando iniciando una etapa ministerial, yo estaba muy emocionado, ¿sí? Y estaba muy emocionado también de la posibilidad de trabajar con algunos hermanos que a mí me parecía una experiencia muy buena el tener esta oportunidad de trabajar con hermanos con mucha experiencia. Entonces un buen amigo, que también fue un mentor para mí, me decía, mira, tienes que conocer a las personas con quienes tú vas a trabajar. Y haciendo referencia, recuerdo en aquella charla, ¿verdad? Aquellos hermanos me dicen, mira, estos hermanos son fabulosos, saben hacer muy bien lo que ellos hacen,
pero por experiencia y por conocerlos te puedo decir que así como te pueden apoyar, te pueden dejar solo de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, yo siempre tuve eso, bueno, ¿por qué el hermano me habrá dicho eso, no? Y siempre dije, bueno, algún día me van a dejar solo, ¿verdad? Y así fue, hermanos, ¿no? Pero yo ya estaba preparado, porque ya alguien me había dicho, esto puede pasar. Qué importante es que, que nosotros conozcamos a las personas con quienes trabajamos. De esta manera, hermanos, también podemos tener expectativas realistas de lo que podemos alcanzar. Muchos líderes, hermanos, se frustran y, y muchos pastores incluso llegan a desertar, y si no desertan, terminan muy frustrados del ministerio, precisamente por desconocer esto que estoy mencionando y por tener expectativas sumamente fuertes respecto a esto, hermanos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que ustedes tengan al respecto? Vamos a abrir un espacio por si hay preguntas o si hay comentarios. Permiso, pastor. Adelante, hermano Mario. Pregunto, si yo conformo algún día, me tocaría conformar un grupo de trabajo y veo que no hay afinidad entre, entre dos personas de ese grupo, ¿no es cierto? Eh, que no quieran trabajar o que tengan algún problema entre ellos, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿O debería decir, no, bueno, no pueden trabajar juntos, separo a uno de los dos y resuelvo el problema por ese lado? ¿O trato de que eh, lleguen a coexistir las dos personas de una mejor manera en el trabajo? Bueno, hermano Mario, realmente lo que usted pregunta, a mí me parece que es una situación muy común dentro de la iglesia. Es muy frecuente, ¿verdad? Que en un equipo de trabajo ministerial se encuentren personas que a lo mejor no solo no se llevan entre sí, sino que incluso ya tienen una historia detrás, ¿verdad? Y hay mucha animadversión, por decirlo de alguna manera. Eh, hay algunas áreas de trabajo dentro de la iglesia que se da, y generalmente se da cuando son cargos por elección, es decir, que depende de la elección de los miembros, ¿no? Como los miembros escogen, como los miembros eligen, entonces, pues se arman comités o consejos locales con estas características. Cuando a mí en lo personal me gusta mucho la dinámica de que un líder tenga la libertad de establecer a su equipo de trabajo, ¿sí? Es decir, un líder puede establecer un equipo de trabajo y eso facilita mucho las cosas porque el líder va a encontrar la posibilidad de trabajar con personas que son afines a su liderazgo, que son afines a su visión de la iglesia. Por supuesto, esto no aplica, por lo menos en nuestra estructura de iglesia, no aplica en todas las áreas, en todas las áreas. Hay algunas que, como acabo de mencionar, son cargos de elección, entonces tiene que, de alguna manera esto se da. Pero en esos aspectos, cuando son cargos de elección, hermanos, me parece que una buena concientización a la congregación puede disminuir ese riesgo, ¿verdad? Porque es muy complicado, hermanos, trabajar cuando dentro del equipo de trabajo hay divisiones. Es muy difícil, es muy complicado. El desgaste es mucho, es infructuoso también.
no es conveniente, ¿verdad? Entonces se debe concientizar a la iglesia de que las personas que están en un puesto, ¿verdad?, de liderazgo, que es por elección y esos generalmente son los más representativos dentro de la iglesia, sean personas conciliadoras, que sean personas que tengan la capacidad de ceder, ¿verdad? Que su actitud no sea la de imponer siempre su criterio o imponer su voluntad, ¿sí? Realmente se dificulta mucho el trabajo cuando hay, cuando hay esas actitudes. Y me parece también que eh, que hemos incurrido en esto, pues, hemos incurrido en estas cuestiones, a veces porque no hay quien más quiera hacer el trabajo, pero depende mucho de la concientización que se pueda hacer, ¿no? En muchas ocasiones también, este, a mí me ha tocado ver, ¿verdad?, que se da en la iglesia este fenómeno de hermanos que son antagónicos y que tienen así como contra la figura pastoral, ¿no? De repente el pastor y él tiene problemas conmigo, le digo, no te preocupes, el problema no es contigo, el problema es con el pastor y tú ahorita eres el pastor. Cuando dejes de ser el pastor, te vas a dar cuenta que el hermano va a ser tu amigo, ¿verdad? Y el problema va a ser con el pastor que sigue en turno, porque hay ese tipo de situaciones dentro de la iglesia, ¿no? Me temo que en nuestra estructura no es algo que se pueda eliminar, pero es más fácil cuando el líder tiene la posibilidad de armar su propio equipo, ¿no? Que sean personas que puedan cubrirle la espalda, que puedan compartir una visión, ¿sí? Y en aquellos que son de elección, pues es concientizar a la iglesia al momento de decidir para minimizar ese riesgo. Es lo que podría decirle de momento, hermano Mario. Hermana Alicia, adelante, hermana Alicia. Em, no, es una pregunta. Yo creo que cada uno, cada miembro tiene un lugar en cada ministerio, ¿no? Y a veces la membresía no entiende de por qué todos tenemos que estar en la misma área o en el mismo ministerio. No se respeta eso y ya se saca conclusión de tal persona. Tal persona no quiere participar porque no tiene el espíritu o porque es así o es asá. Y a mí me parece que como iglesia debemos evolucionar de pensar de que, bueno, si no está no quiere participar en este ministerio, pero trabaja en otro, bueno, bienvenido sea, respetemos la decisión de la persona de no estar y encajar en cada área que haya en la iglesia, me parece a mí. No sé si fui clara con Permítame mencionar lo que yo entendí, hermano. Es decir, que todos estamos capacitados para desarrollar una función, pero no necesariamente la misma función, ¿verdad? Entonces Sí, tenemos que sí, ubicarnos según nuestros dones y nuestras habilidades en la función que tenga más que ver con esto. Es lo que yo entendí, hermana Elcira. Sí, sí es así. sí. Sí, estoy de acuerdo, hermana. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con ese comentario también. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? Pregunto, pastor, ¿puedo? Bueno, si no es así, adelante. ¿Alguien iba a comentar algo? Pregunto, pastor. Cuando se informa, cuando hay, por ejemplo, claridad en lo que se va a hacer, ¿no? Se plantea con claridad, bueno, vamos a hacer esto, tenemos este motivo. Cuando hay claridad y unidad y un buen enfoque, se realizan las cosas. Entonces, automáticamente, con buena voluntad, claridad y con así cada uno poniendo su parte, sale cada trabajo en la iglesia. Pero el problema es que muchas veces esas cosas no hay.
Y ahí donde se generan las situaciones, ¿no? Creo yo. Así es, hermana. Y por eso iniciábamos la clase de hoy hablando de dos cuestiones, comunicación y relaciones humanas. Y en el ministerio cristiano debe de haber un equilibrio de ambas. Tiene que haber un equilibrio de comunicación y de relaciones humanas. ¿Por qué un equilibrio? Porque las dos son necesarias, ¿sí? Por ejemplo, el líder que vamos a decirlo, que es muy claro en sus objetivos, que es muy preciso, que sabe comunicar asertivamente, ¿verdad? Si no tiene un buen ambiente dentro de su iglesia local, se va a convertir en un dictador. ¿Sí me explico, hermanos? Yo lo he visto, hermanos. De repente en la iglesia he conocido líderes que son muy responsables, líderes que son muy, este, digamos, como eh, buenos porque tienen mucha claridad en lo que hacen, pero la gente no quiere trabajar con ellos, ¿no? Es que es muy regañón, es que no tiene buena relación con nosotros. Y dices, bueno, pero las cosas que él está haciendo están bien, está haciendo buenas cosas, pero la gente no quiere trabajar con él, ¿sí? Por un lado. Y, y, y se pelea con todo mundo, ¿no? Y se pelea con todo mundo y dice, hermano, es que la gente aquí es muy desordenada y es que no quieren acatar las normas y las reglas. No, no, qué desordenados son. Bueno. Y está por el otro lado el otro líder, ¿no? El otro líder que es buen amigo, que es un camarada, que se lleva bien con todos, que es simpático, etcétera, y eso es fabuloso también, pero que es poco asertivo, ¿verdad? Que es desorganizado, que no cumple las metas que se tienen que cumplir, ¿no? Y entonces, ni en un sentido ni en otro se avanza. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y la Biblia misma dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para ser claro, para ser conciso, para ser preciso. Y también hay un tiempo para poder disfrutar, ¿no? De la alegría. Es más, la mejor forma de trabajar tiene que ver con trabajar con personas con quien uno tiene una amistad, ¿verdad? Esa debe de ser. Pero hay un momento en que, ¿saben qué? Ya disfrutamos de un desayuno, ya nos comimos el asado, ahora sí vamos a platicar de los negocios de la iglesia, ¿no? Por eso es un equilibrio, hermanos, entre comunicación y relaciones de amistad. Ujú. Bueno, vamos a la presentación, hermanos. Bueno, esta presentación que está, eh, ya la pueden ver, hermanos. Ya pueden ver mi presentación. Sí, sí, sí. Sí, sí, pastor. Bien, muchas gracias, hermanos. Bueno, ya la presentación ya se la envié también a nuestro hermano Abraham para que ustedes puedan disponer de la misma en la plataforma, ¿sí? Eh, para tener mejores relaciones humanas es necesario estudiar al individuo, su filosofía y su conducta, ¿sí? Las, eh, las diferencias, hermanos, que todos nosotros tenemos, es decir, las diferencias entre las personas, hacen de este mundo un lugar muy interesante, un lugar maravilloso, pero también suele ser a veces complicado e incluso peligroso. Como las relaciones humanas
son relaciones personales. Y esto es así, aunque tratemos con un grupo, pero un grupo está compuesto por personas, pues haremos bien en estudiar primero al individuo, ¿sí? Y por eso pueden leer ustedes en la diapositiva que un individuo, para efectos de lo que estamos hablando, es lo que él piensa y lo que hace. Lo que piensa es su filosofía y lo que hace es su conducta, ¿sí? Bueno, seguramente entre nosotros tenemos personas con una formación psicológica y podrán entender seguramente de una manera más completa de lo que vamos a hablar ahora. Aquí solamente quiero mencionar algunos aspectos que me parecen interesantes para efecto de lo que tiene que ver con nuestros ministerios, hermanos. ¿Sí? Y lo que quiero compartir con ustedes es esto, hermanos. La filosofía, es decir, lo que una persona piensa, ¿sí? La filosofía de cada persona es una fusión, perdón, de tres cosas: sus creencias, sus actitudes y su sistema de valores. La filosofía, ¿verdad? Lo que una persona piensa es la fusión de sus creencias, de sus actitudes y de su sistema de valores. Es decir, hermanos, el modo de pensar de un individuo está ligado a su modo de creer. Sus actitudes obedecen a sus creencias, pero sufren modificación de acuerdo al mérito o importancia que él le dé a cada una de las acciones que le toca gestionar, hermanos. ¿Sí? Y bueno, nos hacemos otra pregunta. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? Bueno, creer es confiar en la verdad o existencia de algo, aunque ese algo no sea susceptible inmediatamente de prueba rigurosa. Quizá, hermanos, el mejor ejemplo de esto que estamos mencionando sea la creencia en Dios. Todo individuo tiene sus propias creencias y la mejor manera de relacionarse con él será considerando cuáles son, cómo las adquirió, qué significan para él, en qué puntos diferimos y por qué. ¿Sí? Nosotros, hermanos, podríamos asumir, ¿verdad? En una generalización, podríamos asumir que todos los creyentes, que todos los miembros de nuestra iglesia, tenemos la misma filosofía de vida, ¿verdad? Y lo asumimos porque somos parte de una iglesia y tenemos un cuerpo de creencias. Y diríamos, todos tenemos las mismas creencias. Pero cuando nos acercamos y abordamos a los hermanos de manera muy particular con cómo conocieron la fe, cómo llegaron a las convicciones de fe que hoy en día tienen, nos vamos a dar cuenta de que incluso siendo parte de la misma iglesia, hermanos, no tenemos al 100% las mismas creencias. No las tenemos al 100%, hermanos. Hace unos meses tuvimos un proceso de exaltaciones ministeriales, hermanos. Aquí los nombramientos que se otorgan son el nombramiento de ministro, el nombramiento de diácono y el nombramiento de obrero iniciado, ¿verdad? Siendo el nombramiento de ministro el de mayor valor ministerial o el de mayor rango ministerial dentro de la iglesia. Y bueno, hay algunos hermanos que han estado al servicio de la obra de Dios durante muchos años y a ellos pueden acceder al grado ministerial por esa antigüedad,
tienen que ser personas muy especiales, tienen que ser personas muy santificadas, muy comprometidas con la obra, que durante muchos años ese compromiso haya sido permanente. Cuando hay este tipo de hermanos, ¿verdad? Bueno, ellos pueden acceder a un nombramiento ministerial, ¿no? Así como algo emérito, como algo, como un reconocimiento, ¿no? Y bueno, cuando hicimos esto, hay un hermano ya mayor, ya un hombre casi de 90 años, que cumplía todos los requisitos, hermanos, todos los requisitos para ser nombrado ministro. Y entonces llegó el momento de la entrevista ministerial, llegó el momento de la entrevista. Recuerdo que en aquella ocasión yo lo entrevisté con el director nacional del departamento ministerial. Y la entrevista estaba muy bien, hermanos. El hermano era un hombre viudo ya de hace muchos años, un hombre muy santificado, ¿verdad? Pero por alguna razón al hermano se le ocurrió hacer una pregunta, hermanos. Durante la entrevista se le ocurrió hacer una pregunta. Aquí en México, hermanos, hace muchos años, la iglesia tuvo una etapa en la cual celebró las fiestas judías. No sé si han escuchado ustedes hablar de eso. En los años, no recuerdo la fecha, si en los años 40 o 50, el concilio dice ya no más a las fiestas judías y hubo una división de la iglesia, de tal modo que aquí, por ejemplo, ya hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios Israelita. Ellos celebran la Pascua, celebran las cabañas, es decir, celebran las 3 fiestas judías. Y es una separación de la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿verdad? Y en muchas ciudades hay presencia de esta iglesia israelita. Bueno, el hermano nos dice, yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes que son los ministros de la iglesia y aquí está el hermano Ausencio, que es una eminencia también, nos dice, hermanos, es que yo creo, nos dice el hermano, que se deben de seguir celebrando las fiestas. Yo, dice, era de las fiestas hace muchos años y pues no pues yo sé que aquí en la iglesia no lo celebramos, dijo el hermano, pero yo creo que debemos de seguirlo haciendo porque eso es bueno delante de Dios. Y aquí nos quedamos de a 6, así se dice, ¿no? Sí, nos quedamos perplejos, así como que, caray, no sabíamos que el hermano tenía tenía esta creencia, que el hermano tenía esta forma de pensar, nunca se había dado la oportunidad de que lo platicara. Y precisamente en la entrevista de la cual dependía su ordenación ministerial, él nos hace esta pregunta y esta confesión. Pero cuando analizamos su trayectoria y cuando analizamos también el hecho de su función como predicador de la iglesia, platicábamos en el comité de sinodales que esta creencia era una creencia muy profunda, muy arraigada en el hermano, pero él nunca predicó de eso y nunca ha predicado de eso. O sea, nunca ha sido un predicador que aproveche el púlpito para hablar de una cuestión doctrinal que la iglesia no tiene, que la iglesia no avala. Pues bien, siempre se ha ajustado a lo que tiene la iglesia. Pues bueno, para no cansarlos con esta historia, decidimos ordenar al hermano ministro. Es un hermano muy bueno, ¿verdad? Muy santificado, muy respetuoso de nuestra doctrina, de nuestra creencia. Pero a mí me queda claro, hermanos, que así como este hermano, dentro de la iglesia, pues hay hermanos que tienen como un matiz en alguna doctrina, que tiene que ver porque así fueron formados, porque así la aprendieron. Incluso ustedes lo pueden ver en sus congregaciones. No es la misma forma de entender la fe y de entender las creencias de las generaciones más jóvenes, de las más recientes, a como lo hacen las personas de mayor edad. ¿Sí, hermanos? Entonces, bueno, pues hay que acercarnos, ¿verdad? Hay que acercarnos, hay que procurar, ¿verdad? Que aunque nosotros no compartamos la forma de pensar de hermanos dentro de nuestra congregación, que ellos no vean eso como una amenaza y que no nos vean a nosotros los líderes
Y si somos líderes más jóvenes o más progresistas, que no lo vean como una amenaza. Hermanos, todo individuo tiene sus propias creencias y la mejor manera de relacionarse con él o con ella será considerando cuáles son, cómo las adquirió, qué significan para él, en qué puntos diferimos y por qué diferimos. Ujú. ¿Qué se entiende por actitudes, hermanos? ¿Qué se entiende por actitudes? Las actitudes son maneras, disposiciones, sentimientos y orientación de la mente con relación a una persona, a una situación o a cualquier cosa, hermanos. ¿Sí? El amor y el odio son sentimientos, pero también son actitudes. Ser conservador o ser muy liberal también son actitudes. El respeto a la autoridad es una actitud. La honradez y la puntualidad son actitudes. ¿Sí? Y muchas otras más. Hablamos también, hermanos, de un sistema de valores. El sistema de valores tiene que ver con la importancia o mérito que el individuo da a una actitud o creencia. Es el valor que puede ser alto o bajo, puede ser positivo o negativo, que según cada persona corresponde a determinado acto o determinado objeto, hermanos. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, por ejemplo, que hay congregaciones en donde un objeto puede convertirse en algo intocable, hermanos. ¿Sí? Puede ser algo intocable. A mí me tocó pastorear una iglesia con un púlpito, hermanos, que había sido construido para el fundador de esa congregación. Y por sus características ya era un púlpito poco práctico, hermanos. Pero yo entendía a tiempo que si yo intentaba mover el púlpito, el que iba a salir iba a ser yo, hermanos. Porque, porque ese púlpito era como intocable en una congregación. Obviamente esto no es algo que sea correcto, pero es algo que sí sucede, es algo que se da, hermanos. ¿Sí? Puede ser un púlpito, puede ser una ventana, puede ser algún detalle, hermanos, y que por alguna razón alguien le da un valor muy fuerte, ¿no? Yo creo que en la iglesia necesitamos hacer cambios y que todo líder tiene que hacer cambios, pero tenemos que ser sabios para poder hacerlos, porque si tú quieres mover un púlpito que no se mueve de la noche a la mañana, vas a generar, y cada semana lo mueves 10 centímetros, bueno, lo vas a estar moviendo sin tanto problema, ¿verdad? Y eso es lo que tú querías hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque en la iglesia trabajamos con sistemas de valores, ¿no? No sé, allá en Argentina puede que pase algo parecido acá, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, hay iglesias donde las mujeres utilizan velo y hay iglesias donde las mujeres no utilizan velo también. De manera personal a mi esposa, ella lo utiliza porque le gusta hacerlo, pero no tanto porque condicione su relación con Dios. A mis hijas les digo, si quieren usarlo, es su decisión, pero si no lo usan, está bien, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero aquí tenemos una controversia hace muchos años con la Cena del Señor. Hay iglesias donde, como dice la Escritura, que Jesús tomó la copa, ellos decían es que tiene que hacerse con una sola copa. Y había congregaciones en donde se ha hecho con copas individuales, pero la pandemia nos dijo, se tiene que hacer con copas individuales y punto, ¿verdad? Y eso ha modificado, hermanos.
Entonces, pero es importante que conozcamos el sistema de valores para que por lo menos sepamos qué es lo que queremos hacer. Cada congregación, cada iglesia, dependiendo de la región, tiene sistemas de valores. Estoy seguro que no es lo mismo en la práctica la iglesia en Misiones a la iglesia en Buenos Aires, por ejemplo, ¿verdad? Son diferentes, ¿sí? Así que no va a ser lo mismo la iglesia en Argentina que la iglesia en Colombia, o en Brasil o en México. Tenemos que ir entendiendo esa parte, ¿no? Bueno, de cualquier manera, hermanos, independientemente del sistema de valores, independientemente de las creencias, si la conducta del individuo está en función de su filosofía modificada por sus necesidades, lo ideal es hacer un análisis de esas necesidades como un primer paso, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las necesidades básicas de cada individuo, hermanos. Las necesidades básicas del individuo. Primero, tenemos las conocidas como necesidades fisiológicas. Cuando hablamos de necesidades fisiológicas, estamos hablando no de otras, sino del hambre, la necesidad de alimentarse, sed, la necesidad de estar hidratados, el sueño, la necesidad de vestir, la necesidad de vivienda, las necesidades sexuales, la salud y muchas otras necesidades, hermanos, que cuando no son satisfechas, ocasionan grandes trastornos y lo más peligroso de todo, ocasionan finalmente la muerte, ¿sí? Estas necesidades, hermanos, que no son satisfechas, afectan la conducta, hermanos, ¿sí? Afectan la conducta. Así que, las repito, las necesidades fisiológicas son el hambre, sed, sueño, vestido, vivienda, sexo, salud y muchas otras más que deben de ser satisfechas, hermanos, ¿sí? Cuando tenga usted una reunión de trabajo, una reunión ministerial, asegúrese que quien se va a reunir antes de estén bien comidos, hermanos, ¿sí? Invíteles un desayuno, un café. Por eso funciona, hermanos. Porque cuando satisfacemos esas necesidades, estamos más receptivos, ¿no? Bueno, después, hermanos, tenemos otra necesidad, que es la necesidad de seguridad, ¿sí? La necesidad de seguridad. Esto, hermanos, incluye estabilidad, incluye protección, tiene que ver con con dependencia, con estar libres del temor, libres de la ansiedad, libres del caos. Cuando hablamos de necesidad de seguridad, hermanos, es que tenemos la necesidad de tener una estructura bien cimentada, bien firme. Necesitamos orden, necesitamos sentirnos seguros, ¿verdad? De no estar en el caos, sino de estar en el orden. Todo aquello que nos proporciona seguridad. En tercer lugar, está la necesidad de pertenecer y de amar. Y podemos llamarla también necesidad social. Necesidad social porque motiva a las personas a pertenecer a un grupo o ser parte de la sociedad. Necesitamos, hermanos, ser parte de una asociación, ser parte de un grupo. Esto es por necesidad, pero también es por placer, hermanos, ¿sí? El amor es también indispensable en la vida, hermanos, tanto en forma pasiva como activa, es decir, ser objeto del amor de alguien
como también expresar nuestro amor hacia los semejantes. El amar y el ser amado le dan sentido a nuestra vida. En cuarto lugar, todos tenemos la necesidad de estimación, hermanos. Y esa necesidad de estimación modifica la conducta. Toda persona quiere ser respetada. Todos queremos ser apreciados. Nos gusta ser elogiados y anhelamos ser comprendidos. Pues aquí, hermanos, aplica lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, hermanos. Hagamos con los demás lo que queremos o lo que querramos que los demás hagan con nosotros. ¿Sí? Demos a otros la importancia que merecen y nosotros también los tendremos a nuestro lado. 5, en quinto lugar, la necesidad de éxito y de actualización. Es decir, que esto tiene que ver con la satisfacción de estar haciendo lo mejor, ¿sí? De estar haciendo algo en lo cual sentimos que estamos creciendo, que tiene sentido porque estamos desarrollando nuestro potencial, que estamos cumpliendo con ello el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando no es así, hermanos, bueno, lo que sigue es la frustración. Y hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la frustración y el éxito? Bueno, la frustración o las frustraciones destruyen la personalidad, pero el éxito la edifica, hermanos. Hablamos también de un marco de referencia, mis hermanos. El marco se define, el marco de referencia de un individuo como su código o conjunto de normas para la interpretación de palabras y hechos de acuerdo con su formación. Es decir, el significado que él le da a cada cosa, de acuerdo con sus creencias, actitudes, valores y fondo cultural. Es decir, el marco de referencia sería como un diccionario, hermanos, formado en la conciencia del individuo durante sus primeros años de vida y del cual saca las definiciones de todas las palabras y actitudes que oye y observa basándose en lo que él sabe o lo que le enseñaron sus padres, sus maestros y sus amigos de su temprana edad. Por ejemplo, ¿no? Es muy común, hermanos, entre nosotros que somos de habla hispana, ¿verdad? En nuestros diferentes países, que una palabra que para las personas de un país es buena, pues puede ser mala, ¿verdad? O sin sentido para otras personas en otro país. Y bueno, las palabras son palabras. Más bien lo que aquí sucede es que dependiendo de nuestro origen y de nuestra cultura, diferentes significados, ¿verdad? También hablamos de que las experiencias pasadas afectan la conducta de un individuo. Por ejemplo, al sentir el olor de la pintura fresca
pues sabemos que lo que nos va a ocurrir si lo tocamos, ¿no? Si lo palpamos. Luego las experiencias de la vida nos enseñan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aprendemos a no bromear con cualquier persona, aprendemos a no ser tan confiados, aprendemos a no tocar el fuego, aprendemos a no correr demasiado. Es decir, las experiencias pasadas afectan la conducta de un individuo, ¿no? ¿A cuántos pastores no les ha pasado, hermanos, que de repente llegan a una nueva congregación y de repente sienten que la congregación está un poco predispuesta, y él dice es que no hay ninguna razón alguna para que estén predispuestos, pero lo que sucedió es que hubo experiencias en el pasado, ¿verdad? Malas experiencias entre la congregación y pastores anteriores, y ahora la congregación está como un poco desconfiada, como un poco atemorizada, y por eso las experiencias pasadas afectan la conducta de un individuo, ¿sí? Yo recuerdo, hermanos, en una congregación eh, con muchos problemas, y bueno, había una inercia en esa congregación de que los hermanos se querían salir, se querían ir. Cada semana había una familia que me decía, hermano, nos vamos a ir de la congregación, nos vamos a ir a otra congregación, no nos sentimos a gusto, y bueno, yo siempre he sido de esa idea de que como pastor hacer todo lo posible para que la gente no se vaya. Pero había un hermano, ¿verdad? Que él decía, es que si yo me voy de la iglesia, yo iglesia, y me dice mi sobrino, tú llegabas, y bueno, ya cité al hermano, nos tomamos un café, ¿verdad? Le dije, hermano, pues me quiero presentar con usted, yo soy fulano de tal, bueno, me presenté, no nos conocíamos, literalmente, y le decía, hermano, quiero preguntarle algo, ¿verdad? A mí mi sobrevedor me dijo que usted ha expresado que si yo llegaba aquí como pastor, usted se iba de la iglesia. Te digo, entonces, pues no nos conocemos, ya nos estamos conociendo, y yo quisiera saber qué le debo, ¿verdad? ¿Cuánto dinero le debo? ¿O qué le hice? ¿O cómo le ofendí? Le digo, porque pues yo hasta el día de hoy sé de su existencia, ¿verdad? Pero no sé qué ha pasado que usted esté tan molesto conmigo. El hermano se sorprendió de que yo le dije eso, y ya me dice, no, hermano, es que no es con usted, es que yo estoy enojado con el sobrevedor, y bla, 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 etcétera, ¿no? Tuvimos la plática, hermanos. Bueno, después de cierto tiempo, ese hermano se convirtió en uno de mis mejores colaboradores, de los mejores, ¿sí? Eh, muy, muy fiel, ¿verdad? De repente, pues yo recuerdo que terminó siendo de los que me defendían como pastor, hermanos. Qué fácil hubiera sido, qué fácil hubiera sido que yo le hubiera dicho, hermano, pues váyase, ¿no? Si se quiere ir, váyase. No, esa no es la actitud, hermanos. No, no va por ahí, ¿verdad? Las personas difíciles no necesariamente afectan. Más bien tenemos que buscarle el modo a las personas, ¿sí? Tenemos que acercarnos con ellos, que confrontar. Y muchas veces, hermanos, las actitudes tienen que ver con experiencias pasadas. No tiene que ver con usted o con algo que nosotros les hayamos hecho, sino con experiencias pasadas, y tenemos que comprender eso para poder acercarnos, ¿no? Pero también, hermanos, la situación actual afecta la conducta. La situación actual afecta la conducta. Un hombre eh, no responde a un insulto de la misma manera que a un elogio, hermanos. ¿Sí? Las respuestas son diferentes. Después de un día de sol y de mucho trabajo, una persona reaccionará en forma menos grata que durante un día de descanso.
El individuo que ha demostrado siempre bondad y ternura en tiempos de paz es capaz de convertirse en asesino por defender a un ser querido que es atacado. Este es como un ejemplo muy, digamos, muy drástico, muy exagerado, si lo quieren ver, pero a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que también es cierto que algunos se comportan de un modo a solas y de una manera distinta en grupo, ¿sí? De una manera diferente. La situación actual afecta la conducta, hermanos. Hay hermanos de repente que están batallando con luchas internas muy fuertes, a lo mejor con una enfermedad o con la sospecha de una enfermedad, que están batallando en el trabajo, hermanos. Es decir, hay muchas situaciones. Y esos son los hermanos con los que nosotros trabajamos, hermanos. El tesorero que discutió con su esposa antes de irse a la reunión de la iglesia, la vocal, ¿verdad? Que está muy preocupada porque sus hijos están tomando decisiones inadecuadas. Sí me explico, hermanos. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos siempre muy presente que estamos trabajando con personas de carne y hueso, con personas que tienen preocupaciones también. Bueno. Las aspiraciones afectan la conducta, hermanos. Las aspiraciones afectan la conducta. Una persona, hermanos, actuará de acuerdo con lo que espera que suceda o que no suceda. A eso hablamos, a eso nos referimos con aspiraciones. De esa manera, veremos a una persona que aspira a ascender en categoría y recompensas en una organización. Bueno, una persona que tiene esas aspiraciones va a actuar de la forma más excelente que esté a su alcance para ser promovida. Sin embargo, tenemos otro caso, ¿no? Alguien que no desea seguir allí en donde está. Pues alguien que no desea seguir en donde está se comportará de forma descuidada e incluso de forma indiferente, hermanos. ¿Sí? En resumen, eh, las relaciones humanas, hermanos, empiezan con un estudio individual del ser humano. Identificamos a un individuo por su filosofía de la vida, que son sus creencias y actitudes hacia cada situación, y por su conducta, que es la función de su filosofía modificada por sus necesidades básicas, según la importancia que él les dé. Su conducta también es afectada por su marco de referencia cultural, el cual depende mucho de sus experiencias pasadas. A veces modificará su actitud de acuerdo con la situación del momento, pero mucho tiene que ver aquí su visión del futuro. Sus esperanzas y sus temores deben tomarse muy en cuenta. Y bueno, hermanos, vamos a pasar unos minutos a un espacio para preguntas tienen ustedes la palabra. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, está bien, hermanos. No hay problema, ¿verdad? ¿Quiere decir que se entendió todo o que no se entendió nada? No se crean. No sé si alguien tenga alguna pregunta, hermanos. Pastor, preciosamente lindo explicado. Nunca tenía visto de esa manera a las personas por el carácter, por las experiencias, nunca pensé que afectaba tanto el ministerio y el liderazgo.
Muchísimas gracias, pastor. Gran enseñanza. Gracias, hermana Norma. Muchas gracias por su comentario. Lo aprecio mucho. Muchas gracias. Permiso. Sí. También quisiera decir que es sumamente interesante todos los puntos que ha tocado. Bueno, generalmente no tenemos en cuenta todas esas cosas cuando vamos a trabajar en un ministerio y cuando tenemos actitudes con nuestros hermanos, no las tenemos presentes. Así que me parece sumamente interesante y para tener en cuenta, bueno, muchas gracias. Gracias a usted, hermana Esther, por sus comentarios. Muchas gracias. Permiso, pastor. Bueno, a mí también me pareció sumamente interesante porque tendemos a jugar prontamente al otro, ¿no? Sin saber a veces las causas por qué actúa así o por qué trabajar en alguna área, ¿no? Y bueno, la clase de hoy me vino re bien porque es como que decir, bueno, primeramente tomar el tiempo para conocer la persona, a ver qué lo lleva a estar así, a sentirse así, y después sí poder lograr una comunicación y poder trabajar en comunión. La verdad que me vino muy bien esta clase. Gracias. Gracias, hermana Alcida, por sus comentarios. También los valoro mucho. Me alegra saber que esto pueda ser de bendición también en los ministerios que ustedes realizan. Y bendigo mucho a Dios por eso. Antes, hermanos, quisiera aprovechar para agradecer a mi hermano Abraham. La semana pasada, hermanos, aquí en México tuvimos nuestro concilio ministerial después de 3 años y por causa de la pandemia se tuvo la necesidad de suspender en 2 ocasiones la realización del concilio. Y bueno, esa fue la razón, hermanos, por la cual su servidor no pude estar con ustedes en las clases de la semana pasada. Hermano Abraham tuvo a bien ofrecerme, hermanos, este espacio que es para la clase que él está impartiendo con ustedes, con el propósito de poder dar esta clase. Y me ha ofrecido, hermanos, también el día viernes con ustedes. Si ustedes lo ven bien, para mí sería una bendición el poder estar el próximo viernes con ustedes. Para ustedes 9 de la mañana, para mí 7 de la mañana. Y bueno, sería de mucha bendición. Nos quedarían 2 clases, hermanos, para finalizar nuestro curso. Comparto con ustedes el sílabo para que lo podamos revisar. Y bueno, les ofrezco una disculpa porque también mis compromisos ministeriales no me permitieron, ¿verdad? Estar en tiempo y forma con ustedes la semana pasada. Pero bueno, estamos ya en la semana 7, que será la última semana, del 8 al 15, ya para finalizar, de 8 al 15 de agosto. Y bueno, la intención, hermanos, sería el día viernes tener la penúltima clase con ustedes. Y la última clase sería grabada, hermanos, con el propósito de ya no afectar la carga de materias que ustedes tienen actualmente. Entonces, en vivo y de manera presencial, ya este viernes próximo sería nuestra última clase, pero todavía me pondré de acuerdo con mi hermano Abraham para grabar una clase más y de esta manera finalizar el curso. Yo ahorita estoy pensando, hermanos, la manera, ¿verdad?, de poder cubrir en estas 2 clases con los temas restantes
Tenemos, por ejemplo, los temas de la semana 6, ¿sí? Que es lo que les estoy proyectando. ¿Sí? Ese sería bueno, estoy organizándome, es lo que les quiero decir. Pudiera ser que la siguiente clase sea esta, ¿verdad? Herramientas digitales para optimizar ministerios, que creo que puede ser algo muy práctico que les puede servir. Y la última clase, que sería grabada, sería un taller titulado ¿Cómo organizar eventos, hermanos? ¿Sí? Y ya cumpliendo con estos tópicos, pues ya estaríamos finalizando así nuestro curso, ¿sí? Ahora bien, hermanos, quiero recordarles también el tema de los trabajos finales. La fecha de entrega es el 15 de agosto. Yo no tengo problema, hermanos, si ustedes requieren un tiempo más. Si requieren un tiempo más para la entrega, podemos extender el plazo. Así que pueden contar también con el apoyo de un servidor para eso. El plazo pues va a depender también de los plazos que el seminario necesite, ¿verdad? Porque yo entiendo también que hay necesidad de tener calificaciones hasta cierto tiempo. Entonces, bueno, ya sería cuestión de poder negociar con nuestro hermano Abraham sobre qué plazo podría extenderse en caso de que ustedes o algunos de ustedes lo consideren necesario. Entonces les quiero preguntar, hermanos, si la información que les estoy compartiendo es clara. No los quiero enredar, ¿sí? Próximo viernes, ya la última clase en vivo, y la del viernes sería la penúltima, y la última clase sería a través de una grabación, ¿verdad? Repito, con las clases que ya tienen programadas. Una pregunta, pastor. El trabajo final sería entonces para este domingo que viene. Sí, bueno, así está programado, hermano. Así es. Así es. ¿Usted me podría recordar cuál sería el trabajo final o está escrito ahí en el papel que envió anteriormente? Sí, efectivamente, en el sílabo está descrito el trabajo final. Les comento, el trabajo final es que ustedes, dice, de manera individual o por equipos, desarrollen un taller de 1 hora en el cual expondrán alguno o algunos de los temas expuestos en clase. La exposición deberá ser grabada y se subirá a la plataforma YouTube. Ese es el trabajo, hermanos. Ok, muchas gracias, pastor. A sus órdenes, hermano. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, hermanos. Una consultita más. Sí, claro. Respecto al trabajo, tenemos que usar uno de los temas los cuales vimos. ¿Usamos ese material o tenemos que nosotros hacer el taller en base al tema, pero hacerlo nosotros? Ese por ahí es mi duda. Sí, bueno, el material, hermanos, es de ustedes. Por eso ya en la plataforma se sube. A título personal, preferiría que ustedes desarrollaran la clase, pues, que ustedes desarrollaran la clase, que lo hicieran a su estilo, que lo matizaran, incluso pueden disponer de sus propias diapositivas, ¿verdad? Repito, el material es de ustedes, y si ustedes lo quieren utilizar también para desarrollar algo en las congregaciones en las que ustedes sirven, lo pueden hacer sin ningún problema, sin ningún inconveniente. En el caso de la tarea,
preferiría que sí hicieran ustedes lo propio, pues, que sería como parte de lo que vamos a evaluar, si les parece bien. Ok. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Perdón, yo de nuevo. Adelante, hermano. Me, me está asustando esto. ¿Será que podrá darnos más días para hacer el video? Porque como que eso me parece que lleva tiempo, ¿no? Sí, claro que sí, hermana, claro que sí. Permítanme ponerme de acuerdo con el hermano Abraham y ya para que a través de él puedan ustedes saber cuánto se extendió, a lo mejor una semana, si es posible 2 semanas, no sé. No quisiera yo dar una fecha también, más bien quisiera consultarlo con él. Y Está bien. bueno, pueden asesorarse, hermanos, con hermanos de su congregación que les ayuden para hacer la grabación. Si ustedes conocen a alguien que sepa de esto y que les pueda apoyar, lo puede, este, Bueno, muchas gracias. bueno. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, hermanos. Pregunto, pastor. Bueno, pues si no es así. Ah, ok. Adelante, hermana Pregunto. Norma. Adelante. Nosotros podríamos hacer entre los tres, por ejemplo, Mario, Emilia y yo. ¿Usted nos tomaría el trabajo o no? ¿Usted nos evaluaría o Sí, cómo claro usted que nos sí. si nosotros Claro que haríamos entre sí. los tres un poquito para cada uno y Puede ser en equipo. Puede ser en equipo el trabajo. Si alguien buenísimo. prefiere hacerlo individual, no hay problema, pero lo pueden hacer en equipo. Gracias, pastor. Pues gracias a ustedes, para mí, hermanos, ha sido una experiencia muy hermosa el compartir con ustedes. Y bueno, pues ya se acerca el final de la clase, pero bendigo mucho a Dios por los ministerios que ustedes están realizando y por su esmero también en aprender para servir mejor a Dios. Pues vamos a despedirnos, hermanos, que Dios les bendiga mucho, tengan un excelente día, que Dios sea con ustedes, paz a ustedes.